Hola, bienvenidos a un vídeo más del canal Simula Electrónica. En este vídeo vamos a ver lo que es un filtro RC pasa-baja. Un filtro RC es un circuito de primer orden. Vamos a aprender a analizarlo y cómo obtener la frecuencia de corte de este circuito. Bueno, eh, también vamos a ver lo que es una función de transferencia. Esta función de transferencia es un circuito de primer orden como este. Y vamos a aprender lo que es un diagrama de Bode. Vamos a aprender cómo vamos a dibujar, como si dibujáramos a mano el diagrama de Bode y para qué sirve. Muchas veces se pasa por alto para qué sirve el diagrama de Bode y simplemente aprendemos a dibujarlo y no entendemos muy bien qué significa, digamos, en el mundo real. Bueno, pues podemos coger este circuito y lo vamos a sacar y vamos a ver aquí cómo vamos a operar con ese circuito. Bueno, tenemos aquí nuestra fuente de tensión en el que al ponerle dos impedancias vamos a crear una corriente por aquí. Vamos a sustituir, el método más fácil va a ser el de mirar la resistencia de los condensadores y las bobinas por sus impedancias complejas en S. Su impedancia compleja en S es como veríamos la impedancia en el mundo de Laplace, ¿vale? Con la transformada de Laplace. Entonces podemos ver una función de transferencia de la tensión de salida partido de la tensión de entrada. Lo ponemos aquí, tensión de salida partido de la tensión de entrada. Entonces la tensión de entrada, que es esta, será la intensidad que pasa por la Z1, la Z de R, que es esta, en S, más la intensidad, la misma intensidad, porque están en serie, por la Z en S de C, ¿vale? Entonces tenemos la intensidad por Z en S de R más la impedancia de S de C, ¿vale? Y la tensión de salida pues será esa misma intensidad por la impedancia en S de C. Lo tenemos aquí, intensidad por la impedancia en S de C. Bueno, como las dos intensidades son iguales, está aquí dividiéndose, se nos va. Y bueno, aquí abajo lo que hemos hecho es quitar las S para que sea más fácil visualizarlo. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre estamos con la transformada de Laplace, ¿vale? Para que nos sea más fácil visualizar todo esto, pues dividimos la ZC por la ZC, arriba y abajo, ¿vale? Entonces aquí nos queda 1, la ZR y ZC no la podemos dejar más reducido, más esto que se nos queda en 1. Se nos quedaría esto, ¿vale? Bueno, pues en Laplace lo que hacemos es que cuando las condiciones iniciales son igual a 0, pues las derivadas con respecto del tiempo las sustituimos por una S. Y las integrales con respecto del tiempo las sustituimos por 1 partido de S. Entonces nos queda la impedancia de R en S es igual a R, porque como no tiene ni derivadas ni integrales, pues se nos queda igual. Bueno, y la impedancia en S de C es igual a 1 partido de C por eso. ¿Y esto de dónde viene? Bueno, pues esto viene de la fórmula de la tensión de un condensador. Que la fórmula de tensión de un condensador es 1 partido de C por la integral de la intensidad diferencial del tiempo. Bueno, pues la integral pasa a ser 1 partido de S y la I se queda tal cual. Y como la hemos puesto aquí y la hemos tachado, la hemos anulado, pues se nos queda la impedancia compleja en S de C 1 partido de CS. Bueno, sustituyendo nos queda que la tensión de salida partido de la tensión de entrada es 1 partido R por CS más 1. Bueno, si sustituimos estos valores en esta fórmula, nos queda así, 0,1S más 1. Esto ya es un circuito de primer orden, se ve muy fácilmente. Y para hacer que el denominador sea de un valor que nos haga que nuestra función se vaya al infinito, S tiene que tener un valor igual a 1 partido 0,1 negativo, ¿vale? Entonces esto sería menos 1 más 1, 0 y esto sería el infinito. Bueno, pues ese sería el polo de nuestra función.
Y lo que hacemos ahora es, como nos queremos ir al dominio de la frecuencia, sustituimos S por JW, ¿vale? Entonces tenemos que, como S era igual a menos 1 partido RC, pues JW será igual a 1 partido RC, ¿vale? Como sabemos que esto es W es la frecuencia angular, y la frecuencia angular es igual a 2 por pi por la frecuencia. Como a nosotros lo que nos interesa es la frecuencia, pues sustituimos esto digamos lo despejamos, y a sustituir por 1 partido RC nos queda que nuestra frecuencia de corte es 1 partido 2 pi RC. Si sustituimos por RC por 0,1, pues nos queda 1,59 hercios. Nuestra frecuencia de corte de nuestro filtro pasa baja es 1,59 hercios. Bueno, si volvemos a nuestro circuito, podemos hacer nuestra simulación. Esto es un filtro, vale. Como nombre le damos filtro, y lo que vamos a hacer es, en el tipo de análisis, poner hacer sweep, vale, en general settings, logarítmico, vale, y esto vamos a poner un valor alto. Bueno, como va a cortar tan pronto, vamos a dar aquí un K y vamos a poner aquí 100 puntos por década, vale. Tenemos ahí, vale, para ver, vamos a dar dos plots aquí para ver el plot de magnitud, que va a ser este. Vamos a ver PSpice en markers avanzados, el de magnitud, ya lo tenemos arriba, y vamos a ver el de fase. Tenemos que señalar el de abajo, el de fase. El de fase lo tenemos aquí, vale. El de magnitud, lo que vamos a hacer es poner en las divisiones en 20, ¿vale? Grid espaciado de 20 en 20, ¿vale? Y esto lo vamos a poner espaciados de 15 en 15. Vale. Así vemos que este sería 45, ¿vale? Muy bien, y este menos 90. Bueno, cuando dibujamos nuestro plot, bueno, vamos a darle aquí. Bueno, hemos cambiado la forma de los colores para que, si queréis hacer una impresión de pantalla, se cambia en Tools, Options, ¿vale? Color Settings, ¿vale? Hemos puesto blanco, el fondo de pantalla, y en negro pues las separaciones, las divisiones, ¿vale? Vale, pues nada, aquí lo que tenemos que observar es que un circuito de primer orden, podremos aprendernos las fórmulas, pero es más sencillo observar esto. Si es puro, o sea, no tiene el circuito de primer orden, no tiene aquí ningún valor, o sea, es 1, no tiene ninguna amplificación, ningún K, ¿vale? Entonces partimos de 0, o sea, partimos de 0 hasta la asíntota, que la cortaremos en la frecuencia de corte. La frecuencia de corte está en 1,59, que es justamente cuando baja a menos 3 dB. Menos 3 dB, a ver, lo tenemos aquí, menos 3 dB, ¿vale? Y el valor de X es 1,58. Vale, pues para dibujarlo, dibujaremos a partir de 0 una línea recta y luego una asíntota en la que dibujaremos así en inclinación descendente con una inclinación de menos 20 dB por década. O sea que cogeríamos aquí, por ejemplo, en 10 hercios, en este punto, y en 100 hercios, que es una década, en el mismo punto que habíamos cogido, y trazaremos una recta.
donde corta es en la frecuencia de corte, y los 3 dB es el error más grande que va a haber en esta reproducción de esta onda. Bueno, para dibujar la gráfica de fase, bueno, pues sabemos que esto es un circuito de primer orden. Como tiene un condensador, pues sabemos que un condensador pues desfasa menos 90 grados. Menos 90 grados tenemos aquí menos 90, ¿vale? Y justo en la frecuencia de corte tenemos menos 45 grados. O sea, tenemos aquí una caída de 45 grados. Para dibujar la onda, una aproximación a mano muy buena sería coger 10, o sea, una década por detrás y una década por delante. Por ejemplo, si estamos aquí, nos iríamos aquí, y diríamos que esto ya es menos 90, aunque falta un poquito, pero bueno, para un trazo a mano se quedaría bastante bien. Y otra década por con una frecuencia menor, ¿vale? Y dibujaremos aquí. Podríamos dibujar nuestra gráfica de fase. Bueno, ¿y para qué vale dibujar las dos gráficas? Bueno, pues cuando tengamos circuitos más complejos, se nos van a sumar. O sea, podemos tener varios circuitos de primer orden y los dibujaremos aquí por separado, y esas gráficas al final las podemos sumar algebraicamente, igual que los diagramas de fase. Bueno, y en el mundo real, ¿esto para qué sirve? Bueno, pues vamos a ver que si metemos una frecuencia de 1 hercio, por ejemplo, o 100 milihercios, vamos a ver que apenas no tenemos disminución de la amplitud de nuestra señal. Sin embargo, cuando avanzamos en la frecuencia, pues nuestra onda va a empezar a tener una disminución. Bueno, vamos a ver, hemos hecho aquí dos circuitos y hemos puesto uno que tenemos una frecuencia de 1 hercio, ¿vale? Que hemos visto que a 1 hercio aún empieza a no tener, a disminuir, podríamos haberla puesto menor para asegurar mejor que la tensión que metíamos era la tensión que salía, y sin embargo cuando ponemos ya los 10 hercios, pues vamos a tener que sí que tenemos una disminución en la amplitud de nuestra señal, vale. Como podemos ver, entonces hacemos una simulación nueva. Vale, vamos a dar 5 segundos. Vale. Y vemos como en la primera, vamos a hacer esto un poquito más grande. Bueno, pues vemos como podemos interpretar que al avanzar en la frecuencia tenemos una disminución de la amplitud, ¿vale? Y en el diagrama de fase vamos a añadir ahora otro plot, y hemos visto también como en la frecuencia de corte, que era 1,59, que estaba muy próximo aquí, teníamos un desfase de 45 grados. Podemos ver ahora como tenemos entre aquí y aquí un retraso en nuestra señal, próximo a 45 grados, porque no llegábamos a 1,59, ¿vale? Y en esta señal vamos a quitar estas dos porque no se ve muy bien. Bueno, vamos a quitarlo todo, vamos a ponerlo de nuevo.
vamos a editar, vamos a ponerle menos, vamos a ponerle solamente 0,5 segundos. Vale. Uy, se nos ha ido todo. Vamos a verlo otra vez. Vamos a tener este y este. Vale, pues vemos como aquí ya sí que tenemos nuestro retraso en la señal de 90 grados, y esto sería correspondiente a pues el margen de fase, ¿vale?, que nos retrasa nuestra señal 90 grados. Bueno, sería lo mismo que este circuito se comportaría igual si aquí le hubiéramos puesto pues 0,1 S, ¿vale? Y hacemos la misma simulación que hemos hecho antes. Vale, 0,0 en K, aquí 100 puntos por década. Y ahora lo que hacemos es PSpace markers. Esto no lo ha dado. Vale, no lo ha dado porque había que multiplicar 0,1 por S, ¿vale? Tenemos nuestra señal también aquí. Vale, añadimos el plot y bueno, ahí, vale, nos vamos abajo y ahora añadimos el otro plot. Y ya tenemos y vemos cómo podemos analizar nuestro circuito y representar de distintas formas. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo de hoy. Hasta luego.